¿Qué tal? Buenas noches, hermanos, amigos, como todos los días me están acompañando en el estudio en la palabra de Dios en el libro de Santiago. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Hoy día lluvioso acá en Argentina, así que cada vez más encerrado. La cuarentena nos tiene en casa y la lluvia nos tiene bien metido adentro de la casa. Pero espero que podamos pasar hoy un lindo día, un lindo tiempo compartiendo la palabra de Dios, un tiempo en el cual podamos ser edificados, podamos crecer en nuestra fe y podamos aprender más acerca de nuestro Señor. Entonces quisiera, si me acompañas en el libro de Santiago, capítulo 2, vamos a comenzar una nueva parte, una nueva sección en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Santiago, capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Voy a comenzar leyendo. Dice así la palabra de Dios: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Entonces, mientras leía este pasaje y pensaba y meditaba acerca de estos primeros 4 versículos, al decir Santiago, hermanos míos, él está introduciendo una nueva sección, ¿sí? Entonces, va a cambiar, va a seguir hablando a los creyentes judíos dispersos por el mundo, pero va a tocar un nuevo tema. Habló de las pruebas, habló de las tentaciones, habló de la palabra de Dios, y ahora va a saltar a un tema que tiene que ver con nuestra actitud, nuestra conducta como cristiano para con los otros cristianos, nuestros hermanos en la fe. Y mientras leía estos primeros 4 versículos, algo, si bien estamos separados por la cuarentena, eh, bueno, va a ser un tema volver a congregarnos, volver a reunirnos. Tal vez lleve tiempo, no sé cuánto tiempo llevará, pero un pensamiento rodaba en mi mente hoy en forma de pregunta, ¿sí? Y que le puse el título al devocional de hoy: ¿cómo hacer de nuestra iglesia un lugar con un ambiente saludable? ¿Cómo podemos hacer, hermanos, nosotros, cuando nos congregamos, cuando nos reunimos, cómo podemos hacer que la iglesia tenga un ambiente saludable? ¿Sí? Entonces, un ambiente lleno de amor, de gozo, ¿sí? Un ambiente de compañerismo. O sea, ¿cómo podemos lograr eso? En cierta manera, bueno, va a depender de cada uno de los creyentes. Y algo que estaba observando en Santiago, y cómo puedo hacer de nuestra iglesia un lugar saludable, ¿sí? Para todos los creyentes. Bueno, creo que el primer punto es que debemos vivir la fe cristiana. Creo que acá está el punto. Si cada creyente viviera la vida cristiana, ¿sí? Haría de la iglesia un lugar diferente. ¿Sí? Sería, en cierta manera, tenemos que entender, hermanos, que nosotros los creyentes somos el otro lado, la otra cara de la moneda. Somos el otro lado del mundo. Por un lado está el mundo, por el otro lado está la iglesia, estamos nosotros, los cristianos, y debemos ser diferentes. ¿Sí? Entonces, pensaba en Colosenses 2:6, ¿sí? De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Sí? Entonces, y me gusta, pensaba en este texto porque Santiago dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. O sea, la fe que decimos que nosotros los cristianos que tenemos en Dios, debemos demostrarlas
debemos demostrarla para con los demás. Y una manera que toca Santiago es el tema de la acepción de personas. ¿Sí? Es hacer discriminación, es mostrar parcialidad para con los demás, ¿sí? Es es prejuzgar a las personas y tratarlas según por lo que nosotros vemos, ¿sí? Entonces, como cristianos debemos vivir la fe cristiana. Si nosotros decimos que creemos en el Señor Jesucristo, bueno, que nuestra fe en el Señor que tenemos en el Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Porque de la manera que hemos recibido al Señor Jesucristo, debemos andar en Él, o sea, debemos vivir en Él cada día. Ser cristiano es tener un estilo de vida diferente al que teníamos antes cuando estábamos sin Cristo. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, ser cristiano, haber depositado mi fe en Cristo como Salvador, me hizo una nueva criatura, una nueva persona. Por lo tanto, Dios hizo en mí una nueva vida, y esa nueva vida es una vida totalmente opuesta, diferente a lo que era antes. Entonces, el cristianismo debe mostrar cambios en su vida. El creyente debe mostrar que hay cambios en su vida. Entonces, Santiago va a tocar un punto de aquellos tiempos, que es el tema de la acepción de personas. Si decimos que creemos en el Señor Jesucristo, no debemos discriminar, no debemos hacer acepción de personas. ¿Sí? Entonces, hay 3 puntos que noto en estos primeros 4 versículos acerca de vivir la fe cristiana. ¿Cómo puedo hacer de mi iglesia un lugar saludable, un ambiente saludable? Bueno, debemos los creyentes comprometernos a vivir la fe cristiana. Ahora, para vivir la fe cristiana, entiende que la fe cristiana no hace acepción de personas. ¿Sí? La fe cristiana no hace acepción de personas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Dios mora en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa ser participante de la naturaleza divina? ¿Qué quiere decir? Que si Dios ama, nosotros debemos amar. Y es lo que vemos un poco, algo de lo que toca, por ejemplo, el apóstol Juan, 1 Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Si Dios ama, el cristiano ama, porque nosotros somos participantes de la naturaleza divina, porque Dios mora en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado, porque hemos creído en Él. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si Dios no hace acepción de personas, Dios recibe a todos por igual. Entonces el creyente no es la excepción. Nosotros no debemos hacer acepción de personas. ¿Sí? Y esto que Dios no hace acepción de personas está en las Escrituras. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de persona ni toma cohecho. Y sigue el texto. Pero algo que menciona de Dios, siempre cuando pensamos en Dios, pensamos en su omnipresencia, en su omnisciencia. Dios todo lo sabe, Dios todo lo puede. Omnipresencia, Dios está en todos lados al mismo tiempo. Pensamos en su inmutabilidad, Dios no cambia. Pensamos en todo, pero nunca pensamos el hecho de que no traemos muy a menudo a nuestra mente que Dios no hace acepción de personas. Entonces, si Dios no la hace, nosotros tampoco. Si decimos que creemos en Dios, que hemos confiado en Jesucristo como nuestro Salvador, bueno, Dios no hace acepción de personas. Por ende, nosotros que creemos en Él, tampoco debemos hacerla. Y tal vez Santiago habrá visto algo de esto en la congregación en Jerusalén. ¿Sí? Tal vez habrá notado algo que quiso tocar este punto y amonestar a los creyentes, porque esto es una amonestación. Y los comentaristas los que estaban leyendo, están de acuerdo que cuando dice que
vuestra fe sea sin acepción de persona, es un imperativo, lo cual implica que se nos está dando un mandato. No, el cristiano no debe hacer acepción de personas. Si quiero que mi iglesia sea un lugar saludable, pues debo aceptar a todos por igual. No puedo aceptar a uno y discriminar a otros. O sea, honestamente, nadie quiere ir a una iglesia donde va a ser discriminado o donde va a ser prejuzgado por su situación social, económica, si lo van a tratar bien porque es rico, si lo van a dejar a un lado porque es pobre. Nadie quiere ir a un lugar así. Honestamente, hace muchísimos años, cuando empecé conocí a Cristo como Salvador, empecé en mi primera iglesia, hermanos, me crié en una iglesia donde se notaba la discriminación, a veces racial. Porque si eras argentino te trataban de una manera, y si eras de otro lugar te trataban de otra manera. Y lo he vivido mucho, porque he estado en contacto con esa gente. Y es triste ir a un lugar, ¿sí?, donde vamos a adorar a Dios, pero a unos tratan bien y a otros tratan mal. O sea, no está bien discriminar, no está bien hacer acepción de personas. ¿Sí? Entonces, pero acá vamos a ver a lo que Santiago dice, hacer acepción de personas. ¿Sí? Entonces, la fe cristiana no hace acepción de persona. Romanos 15, un pasaje que me llamó la atención, en Romanos capítulo 15, versículo 5, dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, os dé entre vosotros un mismo pensamiento según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso 7, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. El apóstol Pablo llama a los creyentes en Roma de la manera que Cristo nos recibió, bueno, recibir a los demás, recibirnos los unos a los otros. El cristiano no es quien para hacer acepción de persona, para discriminar. ¿Sí? Entonces, podemos no estar de acuerdo en cosas, pero no somos llamados a discriminar a las personas, a unas tratarlas de una manera y a otras tratarlas de otra. La Biblia nos llama a aceptarnos los unos a los otros. Se supone que el cristianismo es un cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Entonces, si nuestro cuerpo está unido, el cristiano debe estar unido. Y hacer acepción de persona no une, sino divide la iglesia. Y destruye el testimonio de la iglesia ante el mundo. ¿Quién quiere ir a una iglesia donde en esa iglesia discriminan a las personas? Entonces la fe cristiana no hace acepción de personas. Ahora, pone un ejemplo Santiago, porque si en vuestra congregación entra un hombre y describe anillo de oro y con ropa espléndida, y ahora describe a la otra persona, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Ahora Santiago pone como ejemplo dos personas que entran en la iglesia. Uno, su condición social, se ve por sus vestiduras, era típico del siglo I, la riqueza de la persona, uno la veía, la tenía en posesiones materiales, y uno en cierta manera demostraba su posición social con el estilo de vida, de ropa que usaban. O sea, las personas con dinero, adineradas del siglo I, llevaban las mejores túnicas de seda, las mejores telas, pero era costumbre en el siglo I, las mujeres se adornaban con los mejores collares, todo de oro, plata, lo exhibían. Los hombres con sus anillos y todo, era típico de aquella época. Entonces vos ves un hombre, wow, esa ropa es cara, ¿sí? Y lo ves con anillos de oro, de plata, todo. Es obvio que su condición social es muy buena, es rico. Y ves a entrar al otro con una túnica así, tal vez de alpillera o lo que encuentre, ¿sí? Y lo ves
y ves su pelo no es tan suave como el del otro, este vino peinado, brilloso, este está medio pelo ya medio rasta, se ve que hace tiempo no se lava la cabeza, de repente este huele a perfume y el otro tal vez no. ¿Sí? Y ves su ropa sucia porque tal vez por su no tiene todas las condiciones cómodas, tal vez de repente para lavar su ropa y siquiera para asearse él y anda con vestido andrajoso y todo lo demás y lo ves. Ahora Santiago dice, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate aquí en un buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. O sea, cuando entran las dos personas en la iglesia, uno dice, miráis con agrado. Y la idea mirar con agrado es mirar favorablemente a uno. ¿Sí? Ahora, ahora fíjate que acá ya la iglesia estaba prejuzgando a las personas por su condición social. A veces pensamos que porque uno tiene mucho o se viste bien, está bien, ¿sí? Lo tratamos de una manera. Porque ya hemos emitido un juicio, y lo tratamos de una manera, y al otro ya lo prejuzgamos, ya lo encasillamos en nuestra mente, con este andrajoso, con este hay que tener cuidado, capaz nos va a robar, ¿sí? Entonces ya lo tratamos, ya quédate con ahí, ¿sí? Entonces fíjate que al hombre rico, ¿sí? El prejuicio de estas iglesias, al mirarlo con agrado, ¿sí? Hicieron que lo trataran con hospitalidad, ¿sí? Fueron amables con él. Sentate acá, le dieron el mejor asiento. Fueron cortés con él. Mostraron preocupación. Lo atendieron. ¿Quién no le gusta ir a un lugar donde, wow, la gente se preocupa por mí? Llegué a la iglesia y enseguida me ubicaron a un lugar para sentarme, me trataron muy amablemente. Me encantó ese lugar. Pero cuando entra el pobre, ya, quédate ahí. Sí, quédate ahí. Sí, quédate ahí en pie. O sea, no le buscaron un lugar. Y si se quería sentar, bueno, sentate acá en el suelo, en el estrado, en mis pies. O sea, sentate en el suelo. O sea, acá te ves que ya esta persona no fueron tan amables con él como lo fueron con el otro. No lo trataron cortésmente, ni se preocuparon por él. ¿Por qué? Por su condición social. En cierta manera, cuando miras a una persona por su condición social y la tratás de una manera, es muy probable, eso refleja las intenciones y las motivaciones que hay en nuestro corazón. ¿Por qué lo tratamos así y al otro no? ¿Qué queremos obtener de la otra persona? Parece ser que por eso lo miraban con agrado, porque querían obtener algo de esa persona. Ahora, no debemos juzgar, entonces esto me lleva a un segundo punto. Entonces, si la fe cristiana no hace acepción de personas, segundo lugar, ¿sí? No debemos juzgar a las personas por sus apariencias. El hecho que una persona venga a la iglesia y esté bien vestido, ¿sí? Y veas que su posición social es otra, es un nivel alto, no significa que sea una buena persona. Y lo vas a ver más adelante, tal vez mañana, en los versículos 5 en adelante. ¿No son los ricos los que los oprimen? Los que blasfeman el nombre de Dios, y empieza a dar cualidades de ellos, de cómo son. ¿Sí? Entonces, el punto es, no debemos juzgar a las personas por sus apariencias y tratarlo así. Debemos tratar a todos por igual. ¿Sí? Entonces, Santiago llega a ese punto. ¿Sí? Entonces, miráis con agrado. No, debemos mirar con agrado a ambos. Debemos tratar bien, no importa la condición social con la que la persona venga a la iglesia. Pero ambos deben ser aceptados, ambos deben ser bien tratados. Ahora, la brecha entre ricos y pobres en el siglo I era muy evidente. ¿Sí? Es más, hay creyentes que eran ricos. O sea, encontramos discípulos de Jesús que eran ricos. A propósito, algunos discípulos de Jesús tenían una empresa pesquera. Juan y los hijos de Zebedeo trabajaban para su padre en la pesca. Eran empresarios. Veimos ayer la tumba, los que pidieron el cuerpo del Señor. José de Arimatea lo llevó a su tumba, era un hombre rico. Nicodemo,
que era un principal de la sinagoga, era un hombre rico. El centurión que estaba en la cruz dijo, verdaderamente este es hijo de Dios, era un hombre rico. Vas a encontrar en Hechos 10, el centurión que era hombre rico. Vas a encontrar hombres, sí, el eunuco etíope, eran hombres adinerados. Pero vas a encontrar también muchos que no eran así. Y en Jerusalén se experimentó mucho la pobreza, a tal modo que las iglesias gentiles, que no eran judíos, del resto de las naciones, el apóstol Pablo organizó a las iglesias y empezaron a recaudar fondos para enviar a Jerusalén, para ayudar a los pobres, porque había mucha pobreza. ¿Sí? Entonces vemos eso, pero la condición social no significa nada, no significa que a uno lo debo tratar bien y a otro lo debo tratar mal. O sea, la iglesia debe aceptar a ambos. Debemos ayudar tanto a personas que tienen como a personas que no tienen. Ahora, el hecho que una persona sea adinerada, tampoco debemos juzgarla. Este seguro es narcotraficante, este seguro lo otro. No sabes, capaz que es un humilde trabajador y Dios lo ha bendecido y ha hecho riquezas. ¿Me explico? A veces somos rápidos para prejuzgar por las apariencias. Cuando Dios lo manda a buscar al rey a David para ser rey y al profeta Samuel para ungirlo, y pasan todos los hijos de Isaí y ve al primero alto, fortachón, hombre de guerra, y dice, de cierto acá Dios tiene un rey para Israel. Dios le dice, no, no mires la apariencia, porque yo miro el corazón. Hermanos, las apariencias engañan. Las apariencias engañan. Entonces no prejuzguemos a la persona por su apariencia cuando llega a la iglesia. Debemos recibirlos a todos por igual. Tenga o no tenga. Pero debemos tratarlos a todos por igual. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Entonces nosotros tampoco debemos hacerla si decimos que creemos en el Señor Jesucristo. Hermanos, hacer acepción de personas es pecado. ¿Sí? Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Versículo 9, lo veremos más adelante. Entonces no debemos juzgar a la persona por sus apariencias. Y en tercer lugar, la fe cristiana no tiene malas intenciones. La fe cristiana no tiene malas intenciones. Entonces, si profesamos ser cristianos, entonces, ¿no debemos hacer acepción de personas? ¿No debemos prejuzgar a las personas por sus apariencias? Pero tampoco debemos tener malas intenciones. Versículo 4. ¿No hacéis distinción, no hacéis discriminación entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Sí? En otras palabras, una persona que discrimina, o sea, se pone en un papel de juez. Pero acá Santiago utiliza una palabra, juez con malos pensamientos. Acá la palabra malos pensamientos implica que el trato al visitante tenía como base motivaciones superficiales, interesadas y terrenales. O sea, como veían que el hombre se vestía bien, tenía anillos, collares de oro, tenía una situación, una condición social muy buena, entonces lo trataron de cierta manera, lo trataron con amabilidad. ¿Por qué fueron amables con él? ¿Por qué le dieron la mejor banca? ¿Qué están esperando de él? ¿Ves? Acá están manifestando las intenciones de su corazón. Qué superficial es los cristianos que tratan con bien a la iglesia, aquellos que tienen, tratando de ver si pueden obtener algo. Pero discriminan al pobre y no muestran la misma preocupación y no le dan la misma amabilidad que le dieron al otro. Ahora, cuando discriminamos a las personas, somos jueces con malos pensamientos. Esto refleja lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando a uno lo tratamos bien, estamos expresando lo que hay en nuestros pensamientos, lo que realmente pensamos. Y es triste. Entonces, Santiago nos lleva a este punto. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer de mi iglesia un lugar con un ambiente saludable? Bueno, debemos vivir la fe cristiana. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, dice, sea sin acepción de persona. ¿Quieres hacer de tu iglesia un lugar saludable? Bueno, vive la fe cristiana. Si vives la fe cristiana, vives la vida cristiana, ¿sí? Entonces no haces acepción de personas. No prejuzgas a las personas por sus apariencias, ¿sí? Pero tampoco tienes en el trato con el otro tienes malas intenciones. Honestamente, lo tratas a todos por igual. Entonces,
para concluir y pensar en esto, ¿sí? ¿Vives la fe cristiana en tu vida? ¿Dices que eres cristiano? ¿Dices que crees en el Señor Jesucristo? Entonces, ¿estás viviendo esa fe que profesas? De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, anda en Él. Dice que has recibido al Señor Jesucristo, bueno, ¿estás viviendo en Él? Bueno, ¿cómo puedo saber si estoy viviendo en Él? Acá tienes un ejemplo. ¿Cómo tratas a los demás? ¿Haces acepción de personas? ¿Tienes actitudes que muestran que discriminas a los hermanos por su condición social, racial, lo que sea? ¿Te pones como juez con malos pensamientos? O sea, a uno tratas bien y a otro tratas mal. ¿Qué intenciones tienes en tu corazón? ¿Por qué a uno tratas bien y a otro tratas mal? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás esperando recibir del otro? Debemos tratarnos a todos por igual, para pensar y para meditar. Así que espero que esto pueda ser de provecho, hermanos. Espero el día de mañana continuemos con el versículo 5 en adelante. Para concluir, entonces Santiago está hablando, está amonestándonos en contra de la parcialidad. ¿Sí? Debemos ser imparciales, no debemos hacer acepción de personas. ¿Sí? Vive la fe cristiana. No hagamos acepción de personas. No prejuzguemos por las apariencias. No tratemos a las personas, ¿sí?, con otras intenciones en nuestro corazón, con malos pensamientos, esperando recibir algo de ellos. Tratemos a todos por igual, independientemente de su situación social, económica o lo que sea, ¿sí? Pero la iglesia debe ser un lugar donde las personas deban ser bien recibidas. Debemos mostrar preocupación por el que tiene como por el que no tiene. Debemos ser amables con el que tiene como con el que no tiene. Y si uno tiene, amén, que ayude al que no tiene. Si no, si tenemos, ayudamos al que no tiene. Si vienen pobres a nuestra iglesia, es una oportunidad para mostrar amor y misericordia. ¿Sí? Y poder mostrar ayuda. Algo que me gusta de la iglesia en Jerusalén es que todos los creyentes tenían todas las cosas en común. Había ricos, había pobres, pero todos se ayudaban. Eso debe ser la iglesia, un ambiente familiar. Haz de tu iglesia un lugar saludable. Aceptémonos los unos a los otros. Aceptarnos los unos a los otros no significa que vamos a tolerar el pecado. La Biblia habla de las normas disciplinarias en la iglesia. Acá estamos hablando de cómo debemos tratar a las personas. ¿Bien? Entonces, espero que haya sido de gran bendición para ustedes el devocional de hoy. Te espero mañana, 19:30, para seguir compartiendo. Sigue firme en la fe. Sigue adelante, hermanos, aprovechando estos tiempos de cuarentena para orar más, leer más y aferrarnos más a nuestro Dios. Te espero mañana, 19:30 horas. Gracias a todos los que han estado. Así que es un placer poder estar con ustedes cada día y poder compartir mis devocionales, mis meditaciones diarias. Así que ha sido de gran bendición. Pierre, gracias por el video de ayer. No entendí absolutamente nada, no soy amigo de la tecnología. Espero te comuniques conmigo, Pierre. Veo que estás ahí conectado y me ayudes a cómo puedo hacerlo desde mi celular. Sí, lo que me has estado enseñando ayer con la computadora. Si hay una manera que puedo hacerlo desde el celular, que me puedas ayudar para hacer mejores transmisiones en vivo. Así que espero estemos en contacto. ¿Sí? Entonces, gracias hermanos. Nos vemos mañana 19:30 horas y gracias a todos por lo que han estado hoy.